Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Buenas noches, don Pablo Uriart. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Don Enrique Quintana, gracias. Muy buenas noches. Bueno, la revisión de los números y de los resultados de ayer, hoy tenemos ya una fotografía mucho más clara, una radiografía precisa de la magnitud de esta victoria y de cómo modifica por completo el mapa político de la República Mexicana. Déjenme rápidamente presentarle datos de algunos estados y de algunos congresos de lo que nos dice acerca del país. Vamos a ver, mire usted, los números para presidente de la República ya los conoce usted, los repetimos solamente porque ya hay ajustes. Nosotros anunciábamos anoche el 53% el 53% de victoria del señor López Obrador. Hoy el PREP le asigna 52.9 y todavía sigue contando. Ahí va todavía y los resultados de los otros. Pero vean los estados y le voy a poner solamente algunos para no extendernos y escuchar el análisis. Tenemos Puebla, Veracruz y Yucatán. Vea usted esto en Puebla, que era tal vez de los más cerrados, ¿no es cierto? Anoche ya se despegó un poco la señora Marta Erika Alonso con 4 puntos arriba del candidato Miguel Barbosa de Morena. Este es uno de los pocos estados, Pablo, Enrique, que no ganó Morena con el 98% de avance del PREP. Eso es Puebla. Vean ustedes, Veracruz, así salieron los resultados para gobernador, victoria de Morena. Los señores Yunes, padre e hijo, derrotados en esta contienda, Pablo. Así es, el tema de Puebla es interesante porque la señora Erika Alonso obtiene una votación altísima, 900,000 votos. Sí, casi así, un millón encima. Casi 1 millón de votos, pero Ricardo Anaya no llega a los 300,000 votos. En ese estado. Es decir, hay un voto diferenciado muy evidente, ostensible y dramático en este caso. También ocurrió en otras entidades federativas. Y no me extraña esto de Puebla, el golpeteo tan fuerte entre el gobernador Yunes y su antecesor. Ajá. Hizo que se exhibieran ambos y terminó por ganar el tercero en discordia, que es el señor Cuitláhuac García de Morena. En el cambio del mapa de estados, Morena se queda con 5, no tenía ninguna gubernatura, aparentemente son 5 las cuales obtiene. En este proceso, donde había 9 en juego, el Partido Acción Nacional se va a quedar finalmente con 3. El Partido Acción Nacional o el Frente, en algunos lugares fue por el Frente, que es el caso de Yucatán, en la última gráfica que veíamos, donde Mauricio, ya también se despegó. Estuvo muy cerrada la elección, pero ya Mauricio Vila se despegó a 3 puntos. Con el 80 y tantos de avance del PREP, ya prácticamente reversible. Sí, un porcentaje que se ve difícil que se remonte. El caso que veíamos de Veracruz y el caso de Guanajuato. El otro ganador, pues, es el de Movimiento Ciudadano. Todos los demás los gana Morena. 5 para Morena, 3 para el PAN, 1 para Movimiento Ciudadano. El PRI, 0. Este voto diferenciado también se hizo manifiesto en Yucatán. En Yucatán, la contienda por la gubernatura fue entre PAN y PRI, pero la contienda por la presidencia la ganó de calle López Obrador. Así que el voto diferenciado estuvo muy claro. Claro, la gente votó por uno para presidente y otro para gobernador. La gente votó por López Obrador para presidente y por el candidato del PAN para gobernador, o del PRI para gobernador. Entonces, este comportamiento del electorado es interesante. Y si no diferenció, vamos ahora al tema del Congreso en un momento más, sí, pero si no diferenció es porque le quiso dar también el mandato completo a quien ganó la presidencia de la República, López Obrador. A ver si tenemos el mapa del país y retomamos esto, Pablo, el mapa de la República Mexicana para que veamos cómo se reconstruye todo esto. Tú anunciabas ya, había 8 estados ayer, más la Ciudad de México 9, y de esos victorias claras para Morena tenemos ya garantizadas
pues casi 5 y probablemente 6. No, cinco. Cuatro y Veracruz estaba todavía en ciernes, pero aparentemente ya no va a haber reversa. Pero si vemos el mapa de la República, te vas a encontrar en que López Obrador ganó en todos los estados del país, menos en Guanajuato. Así que muy sencillo, imagínese el mapa y póngale un lunarcito al estado de Guanajuato y se acabó. En la presidencial. En la presidencial. Exacto. Todo lo demás es de Morena. Entonces sí estamos ante un reacomodo de lo que son las intenciones políticas, las corrientes políticas en el país. Veremos cosas nuevas. El PRI tiende a desaparecer, tendrá menos diputados que el Partido del Trabajo y surge esta nueva aplanadora que se llama Morena, que esperemos no sea la restauración del PRI desde antes de la creación del Instituto Federal Electoral. Pero sí tenemos ahora también a un Partido Acción Nacional muy disminuido, que tendrá una baja presencia en la Cámara de Diputados en relación a las que tuvo en ocasiones anteriores y cuyo candidato presidencial, Ricardo Anaya, obtuvo 22% de los sufragios. Aliado con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Hace 6 años, a quien le fue muy mal, Josefina Vázquez Mota, fue sola y obtuvo 25%. Ella solita. Es decir, ahora con Alianza tuvieron 3 puntos menos, pudiendo haber disputado la presidencia de la República. Algo hicieron muy mal en el PAN y algo hicieron pésimamente mal en el gobierno y en el PRI, que están, creo yo, cerca de la extinción o de pasar a ser un partido irrelevante, salvo por los gobernadores actuales. En la misma línea de lo que señala Pablo, hay datos que aún no conocemos, porque hubo 9 elecciones en donde cambiaron o gobernador o jefe de gobierno en la Ciudad de México, pero hubo 29 elecciones en donde se renovaron congresos locales. No tenemos los datos porque el INE no compiló, digamos, el PREP, sino los institutos electorales locales y ha avanzado más lento. Pero hay la presunción de que Morena podría haber ganado 15 o 16 congresos locales. De entrada, los 5 de las gubernaturas... Todavía no tenemos esa información. No está confirmado, pero viendo las tendencias que ya comentábamos, lo que pasó en la elección presidencial, es probable que de esos 29, en alrededor de 15, Morena aparezca como la fuerza política número 1 en los congresos locales, al margen de que el gobernador del estado sea de Morena. Es decir, habrá al menos 10 u 11 entidades de la República donde habrá un gobernador del PAN o del PRI y la mayoría va a ser de Morena. Un caso ejemplar, el Estado de México. Claro. El Estado de México tendrá a su gobernador del PRI, Alfredo del Mazo, y la mayoría del Congreso local le va a corresponder a Morena. Y la mayoría de los municipios, Además, de los distritos, en los distritos solamente creo que el PRI ganó en Valle de Bravo. Es decir, perdió hasta en Atlacomulco. Aquí tiene que venir una gran reflexión, por lo menos para la historia. ¿Qué pasó en estos 6 años para que después de haber entrado triunfalmente de regreso a Los Pinos, hayan prácticamente desaparecido a ese partido? ¿Cómo te lo explicas? Porque los números hoy son... estos números del Estado de México son aplastantes. No ganaron ni en Atlacomulco, que es pues la catedral del priismo, por lo menos del priismo de la última generación. Algo pasó ahí terrible, ¿no? Bueno, si me das 3 minutos, te expongo mi punto de vista. 2 son tuyos. 2, creo que el gobierno federal nunca tomó en serio el pulso del malestar ciudadano. Desdeñaron a la opinión pública, no creyeron que el malestar era tan grande en contra del PRI y los abusos del gobierno federal y los gobiernos estatales. Pensaron que se las sabían de todas, que en 3 meses de campaña podían revertir la mala imagen. Nunca se preocuparon por la popularidad, se dedicaron a disfrutar las mieles del poder en lugar de ganar pueblo y en lugar de hacer política. Están pagando sus excesos y sus omisiones con prácticamente la desaparición del PRI. Soberbia, ¿no, Pablo? Arrogancia es, para mí, la explicación de la estrepitosa derrota del revolucionario institucional, del gobierno de la República y de un proyecto de país.
Esto que ve usted en pantalla y es muy importante, así es el mapa del Estado de México con los municipios hace 3 años, el resultado del 2015. Y ahí ve usted, todos los rojos son del PRI, el azul, el PAN tenía presencia en algunos municipios y el amarillo, el PRD. Solamente 2 de Morena. Y vea usted ahora, después de los resultados de ayer, cómo queda el asunto. Hijo, es dramático, ¿no? Sí. Es el derrumbe en el estado, en uno de los estados bastiones del priismo. Dará para muchos programas, dará para libros y para los historiadores. Estamos hablando de la historia de México, de cómo se derrumbó el PRI de manera tan estrepitosa. Siempre dicen, nunca des por muerto a tal partido. Ya ves, dábamos por muerto al PT, el PRI lo revivió y ahora tiene más diputados que el PRI. Pero creo que esto es el acabose para el revolucionario institucional. Y no es el único estado, déjenme ver si tenemos por ahí alguno de los otros estados donde también, pero por ejemplo veíamos y analizábamos el caso de Tabasco. Es escandaloso, Enrique. Bueno, el caso de Tabasco desapareció el PRI. Esto era, lo has dicho perfectamente, 2015, ahí ve usted. El PRI en rojo, este verdecito claro, fíjese, el Panal tenía presencia ahí en 7 municipios y vea usted los resultados de ayer. El rojo es el PRI, por supuesto. Ojalá tuvieran, fíjate nada más. Ojalá tuvieran el mapa, no sé si lo tengan, de Sonora. Sonora es la cuna de los grandes revolucionarios que hicieron al PRI. Claro. Obregón. Claro. Y en la elección de ayer perdieron todos los distritos. Todos los ganó Morena. Igual que aquí. En Sonora. Me parece una noticia, pero que debería ser materia de muchas tesis profesionales de qué pasó. Enrique. Pues sí. Y yo diría, no solo es el PRI, nos hemos concentrado en el PRI porque es el partido en el gobierno, porque tenía una fuerte presencia. Pero el PAN, a nivel del balance, claro. Ya lo comentaba Pablo, el contraste entre la elección del 2012 y esta del 2018, pues fue un verdadero Este es Morelos, desastre. que es era mucho más variopinto porque está mucho más cerca de la capital, y ahí tenían presencia pues todos los partidos políticos. El Verde Ecologista tenía unos municipios, el PRI tenía 9, vea usted el PRD, en fin, varios, hasta el PT tenía. Bueno, fíjese lo que pasó después del día de ayer y cómo Morena pues, se lleva solamente de un partido que no existía, ¿no? De un partido que hace 3 años debutaba y hoy tiene, pues es la primera fuerza política del país, 16 municipios. Quizás un contraste interesante y a contrapelo de lo que pasó en otras entidades es la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México se esperaba en alguna medida que Morena arrasara en casi todas las delegaciones. Fíjense esto, es el 2009. Ajá. ¿Cómo estaba el 2009? Bueno, ya nos fuimos muy atrás. Muy atrás, sí. 2012, pero vean la presencia. No, pero sí es importante porque vale la pena una reflexión del PRD. Estas son las últimas, que es el debut de Morena, donde ya tenía pues 5 delegaciones, ¿no? Y vean ahora después del día de ayer. Quedan 3 del PAN, 1 del PRI. Sí, y el resto Morena. Y el resto Hay una más que está en veremos. En debate, que es Tláhuac, ¿no? Que está en veremos, pero acá se esperaba que con la presencia de López Obrador iba a arrasar. Y no pudo. Es interesante el contraste. López Obrador tiene una votación en la Ciudad de México que rebasa el 60%. Y veíamos los datos de Claudia Sheinbaum hace un rato con el 46%. Es decir, también en la Ciudad de México hubo un voto diferenciado. Una parte importante de los electores le dieron su voto a López Obrador para la presidencia de la República, pero muchos no le dieron su voto a los candidatos de Morena a las delegaciones. El caso más notorio es Coyoacán, donde se esperaba que María Rojo quedara como triunfadora, y pues no. Ganó Manuel Negrete. Exacto. Una sorpresa en ese caso. Pero en otros muchos, pues ahí ves el balance. En otros muchos, Morena fue la fuerza predominante. Déjenos hacer una pausa y continuamos con esta reflexión. Hay 2 partidos de estas cosas extrañas de la ley electoral que, a pesar de que van a tener una representación muy significativa en diputados, ahorita revisamos, el PES y el PT. ¿Y el PT? No, el PES y el PES y el Panal. Sí. Su registro está en riesgo. Y el Verde. Adiós. Mensajes, volvemos.